El día de hoy, en este Innova Day de 2025, de julio de 2025, vamos a iniciar con una sesión en donde nos acompaña María Vique. María Vique actualmente es CEO en CyberCoach y es PhD Researcher, investigadora en Alto University. María Vique es, además de CEO, es co-founder de CyberCoach. Ella ha estado trabajando en temas de investigación en laboratorios de desarrollando algoritmos y analizando la actividad cerebral, así como liderando seguridad y temas tecnológicos en diferentes compañías. Actualmente está terminando su PhD relacionado con derechos y privacidad en la era de la inteligencia artificial y los riesgos relacionados con estos precisamente en la Universidad de Alto. Y bueno, con esto damos inicio a esta sesión con María. Les comparto que esta sesión va a ser en inglés. Nosotros activaremos los subtítulos. Sin embargo, si por alguna razón en su pantalla no se ven, les pido por favor que hagan lo mismo en su navegador. En el menú de Zoom está la opción de mostrar subtítulos si es que así lo necesitan. Entonces, en este momento me muevo yo también a inglés. María, thank you for joining us today. Thank you to be with us and the stage is yours. Please turn on your micro. Thank you so much, Anna and Juan, for having me. I'm going to share my screen and get started with my talk today. Hopefully succeed at that. Is it visible? Yes. Perfect. So today I'm going to talk about a new way to learn cybersecurity skills and of course AI skills as well, because what is a talk today in 2025 without mentioning AI? So obviously we'll be talking about that as well, and particularly why we have a need for new kinds of ways to learn these very important skills. A little bit about myself. I've been in IT since 2009, various roles, data scientist as well. I worked in data privacy and in information security a bit more recently for the past eight years. And what really drives me to work in cybersecurity is that I care a lot about the digital inequality that is a problem globally today, that children and their digital skills today depend on their parents' digital skills. So I think this is something that our democracy requires, our society requires, that everybody has access to quality education in cyber, and that's something that we want to build at CyberCoach, and that's something that I'm personally very passionate about. There's my LinkedIn profile URL, so really happy to connect with everyone. Please do connect with me afterwards. But to get on it, why do we need a new way to learn cybersecurity and AI skills? Well, IT has changed profoundly, not just in the time, obviously, that I've been in IT, but long before that. Technology used to be this waterfall. Everything went through the IT department. So we could have these processes where IT people were always checking, and there wasn't much you could do as an individual employee. Well, that's out the window for better, for worse. Our world is now an oyster. We have all of these endless AI applications and other applications that we can use to make our work and lives in general more productive. And you can build entire apps without being able to write a single line of code. So technology has profoundly transformed, and you can do all of these things without a credit card, without coding skills. You're able to build applications. You're able to be a graphic designer even without having those skills. All of that. And so that really changes what an individual employee needs to understand about technology, and how should they go about using that technology responsibly. So yes, training really needs to change. Currently, many of you probably are aware of the kind of industry standard way of doing security awareness training. So teaching these security skills. First, you'll have a classroom training or an e-learning where you're teaching outdated rules. When I used to lead security awareness for a bank here in Scandinavia, we were teaching like 12 rules to employees, and that definitely no longer applies. But that's how many companies still go about it. We try to teach people rules that, hey, because of this, do that. And that doesn't work in today's world. Then we try to put these skills to a test. So we send these deceptive emails
into people's inboxes. Today, we can make those emails artificially deceptive because we have AI and a lot of data about the employees. So we can make these emails really, really deceptive and really design them in order to get people to fail. And then when people fail, as they will, because they're designed to make them fail, then people will receive training. So you click on that link in that phishing email, and then it pops up a training. And then that training tells you again, well, don't click on suspicious links, and reminds you of these things. And then after that, you feel stupid. You feel like you failed, and you don't feel like cybersecurity is something that you can learn or necessarily even motivated to learn. And this is something we see in research as well. So there's been multiple studies about this in the recent years, highlighting one of them back from 2022, which found that both the click rate as well as the dangerous actions, so what the people did on that website where they landed, were actually higher for people that received this kind of training after failure. So that really doesn't seem to work. And why that doesn't work? Well, it doesn't work because it creates a culture of fear rather than a culture of learning. So when we have this kind of leaderboard system and ranking and this kind of really condescending tone message is that, hey, it's okay, you're human, let's learn from this. You don't feel like this is something that you can learn. And the way psychological safety works in an organization, then this has been talked about by a lot of companies, Google very prominently, and it's really, really key to successful organizations. So you want people in this learning zone where they feel creative, they feel motivated, they feel like they can do things and do things creatively. And that's something that you erode with this kind of training. So you actually end up putting people down here in the anxiety zone. They know that they get caught. They see that their score drops on the leaderboard. They know that their managers know that we failed in this, and they don't feel like they can learn. So what we really need with our training is not to reinforce this kind of an anxiety zone environment of low psychological safety. We actually need to level up and get to a learning zone where people start feeling confident in their abilities, confident in their ability to learn. And then that's really what we need to do here. So typically when this kind of typical approach to security awareness training, that ends up creating a culture of fear. But unfortunately, that's not the only problem. Today, those tools also create risk on their own. So what I mean by that is that because Google and Microsoft and all of these email providers are working really hard, pouring a lot of money into keeping those bad guys out, it becomes harder and harder for us on the defensive side to send those test emails to those organizations. So then that ends up meaning that you actually have to open some of those doors, weaken your security in order to get those test emails through to the employees and make them fail. So that's risk in and of itself. Many of these platforms also integrate AI, and this is my passion topic. I'll try not to go too deep into this, but this is also my PhD topic. So many of these platforms integrate AI, which means that we have an increasingly integrated set of data about everything you do as an employee on your device. And then that gets plugged into AI and all of these failures of yours or mistakes of yours that you've made, to the point that some of these platforms are calculating scores for you. For example, conjuring an emotional susceptibility profile. So coming up with these kinds of profiles about you completely automated and with AI, which obviously entails a fair bit of risk, both for the individual, but ultimately for the organization as well. So what happens when when a vendor like this gets breached? So what happens then when you as an organization are using this to train your employees? So this is something that obviously AI is moving fast. This risk picture is evolving very, very fast. So we don't even know today how big of a risk it is to combine this data to create these profiles of these employees. But what we do know is that if as an employee, they have these kinds of vulnerability profiles of you and this provider gets hacked and that information goes online, that's undoubtedly going to be very attractive for a lot of bad actors, and that puts a target on your back. So I think as employers, we need to be responsible with how we provide training and consider also the privacy risks and the security risks, not to our organization, which is of course very important. So also to our organization, but also to the individuals.
But is there an alternative that would foster this learning culture and also work without these kinds of excessive permissions to read and write your email inbox? Um, for sure is, and that's what I'm going to talk to you about today. So Cyber Coach is a solution that we've been building now for the past more than 5 years, building it to really fundamentally change how people learn cybersecurity and not even just at work. So this whole idea of role-based coaching, so not the same training for everyone, but if you're a technical employee, a software developer, that you need a very different kind of skill set compared to, for example, somebody who might be working in customer service or leading a large team. So we all need different kinds of skills at work depending a bit on our role, and that's something that's very core to Cyber Coach. And obviously AI, we can't avoid it, and it has huge potential for doing, I mean, enabling a lot of great things. And with learning, it enables personalization and interaction on a whole new level. And how we leverage that is that for this kind of conversational interface, so that we are able to have through Cyber Coach is able to have conversations with the user. So the user learns through dialogue, which there's a whole bunch of science out there on that, why that learning through dialogue is really, really effective. But we're able to do that without digesting any employee personal information, and we're able to do that completely anonymously. So actually with Cyber Coach, every user is anonymous for the entire training, and only once they've completed their training, they can then decide that, hey, I want to save my results, and then that goes through. So we're really, really focusing on that safe environment for learning and that psychological safety, so that people feel that they can make mistakes and it's okay, and really focus on the learning instead of thinking about, oh, I'm going to make a mistake and who's going to know about my mistake, and focusing on that. So it's all about, Cyber Coach is all about minimum data about the employee, minimum data about your organization. So there's minimal risk, but also making it like super, super easy for the employee to learn, but also easy for your organization to run a really cutting edge security awareness program with covering everything you need in the cyber awareness space with very little effort needed. We have some cool new elements. For example, or illustrated here is our differentiated approach to teaching employees about phishing. So instead of sending those artificially deceptive emails into the employee inbox and trying to trick them to click and then punishing the click with a training that they don't want to go through, we actually have these really motivating, I don't know if anyone of you have played Duolingo, but a bit like Duolingo, like kind of monthly challenges that you complete either in Slack or Teams or in the browser, depending on what your organization is using. So super easily available, mobile friendly. So you can complete these quick challenges and earn quick badges. And it's usually various sorts of open questions about, we might have examples of a very recent kind of attack. And then we would ask you, is this, how would you go about verifying this? Or how would you, what about this message seems suspicious? And then you have to answer in your own words, and then we give you a personalized kind of feedback to, or Cyber Coach gives you a personalized feedback to your response, and you get a kind of assessment of how well you did as well. So this really gamifies learning these really, really important phishing and social engineering detection skills. But again, in that psychologically safe environment where you're only competing against you and nobody else knows about whether you fail or not. So you're really motivated to do these. Just to sum up before I jump into a demo. So what is Cyber Coach all about? I've mentioned AI a lot today. We cover AI training and compliance needs comprehensively. So the new EU AI Act and all of that, all data privacy considerations and cyber risks when it comes to AI, also risk assessments. And then we have all sorts of different kinds of trainings, these monthly phishing challenges and security skills challenges, quick rewards for employees. Then we have various compliance training frameworks. So we cover all sorts of international data privacy and compliance training requirements. So regardless of where your organization is based,
We should be able to provide content that's relevant for your employees. And then a really, really big differentiator for us that I think I already a bit mentioned, the secure coding and DevSecOps. So if you have technical employees, then we have that really hands-on tech training and different coding languages. So we have these kinds of secure coding challenges as well. And they, like any and every content piece in CyberCoach, really adapts to the user skill level. We have ways, some trainings have an alternative. You can complete a skill test instead of doing the full training if you already know this. And even if the training doesn't have that, the training itself is kind of built to reward those that are already familiar with the topic. So it's faster for you to go through. But at the same time, if this topic is really new to you, you will always get explanations, and you can always get things explained in a very kind of approachable and easy way. So it's really for all skill levels. The super techie person who could be on a stage at a cybersecurity conference talking about this stuff, all the way down, and then to somebody who's never really heard of the word cybersecurity before. So really broad training library. Like I said, we should cover all organizational training needs, topics like travel security, online meetings, obviously a big thing, regulatory compliance, but then we also have the family and personal security stuff, which I feel is really, really important for employees. But then also physical and operational technology, environment, OT, security, sales and marketing stuff, all of that good stuff. And that concludes my quick intro topic. And then I would like to get to show you guys a proper demo. So we have a promotional offer for everyone on call today. We're offering 20% off on the CyberCoach Complete plan and a free trial for 7 days. So you can reach out directly to Julia, or alternatively respond to the email you should be receiving next week. Maria, we have one question Yeah. from Jorge Garcia that mentioned, do you manage the same training for different levels in the company? I mean, it's not the same to teach risks on AI to an engineer than the CFO. Absolutely. I think I might have almost covered that question at the end as well. So really all of our training is adapts to the skill level of the user. So if you know this stuff, you can skip a lot ahead. And that's really motivating for those skilled users, where you just kind of, as an organization, even if we know that these people know this stuff, we still need to show that they know this stuff. So it's kind of geared towards that, getting that kind of ticking the box that, hey, this person has proved their skills, rather than sitting them through a training that's not going to teach them anything. So we have these ways for skilled employees that are already familiar with topics to quickly prove that they know this stuff, and then cover more kind of hands-on instructional training for those then that need that. And we have another one. Does the platform Perfect. teach the Spanish language? Yes, absolutely. Absolutely. And we have Portuguese and all sorts of large catalog of languages. But should I show you guys what it's all about? Or are there more questions? No, until now, there are the two questions that we have. Perfect. So I'll show you guys. Is this now again visible? You should be seeing my Teams window with CyberCoach embedded. So I'm demoing CyberCoach in Teams now, but I could equally well show it from the Slack or the browser. The experience isn't very different between the channels, so showing it in Teams for simplicity here. You'll find in Teams and Slack similarly, CyberCoach is one of your chats. So it's just as easy to open CyberCoach and chat with CyberCoach as it is to chat with a colleague. Or then your organization can pin it for you here in the sidebar. So it's also just like one click away, always really easy to find. It consists of two kind of main elements. There's the chat, which obviously is the bread and butter of CyberCoach, but then we also have this personal learning profile view. That'll take. There we are. So where I can see the kind of collection of badges,
we just reset the demo environment, so that's why I don't have badges. And so these will pop up in color once I've completed something. So this is my view as a learner. So I see where I am on my learning path. And then if I happen to have admin rights in the organization, then I can also access the admin side of things, so I can configure CyberCoach for my organization. If this is something you're interested in, please do ask and we can get back to it. Otherwise, I'll kind of focus more on the content side. And then I can see how CyberCoach is performing in my organization as well. And another area where we can take a deep dive. So really simply, if I want to start learning with CyberCoach, and I could demo this in Spanish, but I'm not entirely confident with my own Spanish skills. So let's go with English. So I click start learning, and then it opens my learning path for a demo purpose. This is quite long. It's not usually supposed to be this long necessarily. So I'm assigned a sales role in this environment, and this is the kind of training path that somebody has designed for me. And then I can just hit next on completed training or next required training, and that takes me right where I need to be and start a training. But if I show you guys the other sides of CyberCoach as well, I mentioned the monthly challenges. So those are here accessible in the main menu as well. So here in July, we've had 2 different challenges, a phishing challenge and a security skills challenge. For the phishing challenge, it's all about out-of-office messages, which are, of course, a recurring theme for us in cybersecurity. We see it all the time. People include a bit too much information in their out-of-office messages. For fun of it, we can play through. I'm not going to read all this out to you guys. I don't know if it's big enough for you to read. I've tried to zoom in a fair bit. But the gist of it is that cyber criminals regularly harvest these messages to learn more about these target organizations when employees are away. Who do they collaborate with, to help them decide who do they target next and with what story. So helping them kind of do reconnaissance and make their attacks much more convincing and likely to work. So for example, if you write an out-of-office message saying that, hey, I'm in Thailand until August 10th, anything urgent, contact head of finance, phone number, then you've just handed over a lot of, or two executive level targets and a timeline for the attackers. So tips for a safer out-of-office message would be that you keep it short and vague, don't list internal titles, use general phrases like I'm currently unavailable, and then route sensitive contacts like clients or partners through generic company addresses, so like info at or support at, rather than give the names of specific individuals in their individual inboxes. And if you have to include sensitive details, you could also consider separating, having 2 different kinds of out-of-office messages. So one for people outside your organization and one then for internally. So yeah, here comes the challenge. So you send an email to a customer or partner and receive the following out-of-office message from them. Now it asks me, how would I respond and let this customer or partner of mine know that their out-of-office message contains too much information? And my answer should contain a suggestion for improving the message. So I could say that, hey, hi, Laura. All right, I'm seeing my there. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, compártela con nosotros para compartirla también con María. Let's see if I pass the training. Yay. Then I got a further improvement suggestion as well. So that is an excellent accomplishment. I can pat myself on the back. I earned the out-of-office July phishing challenge badge, and I obviously want CyberCoach to remember my cute, colorful badge. And then I can give user feedback.
The user feedback has been astonishingly positive for us. So I think throughout our history, despite the expanding user base, we've always had over 4 out of 5 user feedback. So users generally like this format of training. And obviously, there's never going to be like a kind of training that everybody loves. I wish that was the case, but the reality is that we're all individuals and the one way isn't going to work for all. So of course, we hope that organizations make use of different methods. So have different trainings as well. But we do find that this kind of chat-based easy, quick learning is very suitable for all kinds of employees of all backgrounds and all ages. But yeah, that was a quick demo of one of the challenges. Then we have risk assessments here. So if your organization, for example, wants to comply with ISO 27 or do AI risk assessments, that's something that we have available here as well. I can quickly show you what that's about. We don't have all of the assessments on in this environment, but I could do project risk assessments here, different kinds of privacy risk assessments, or then DevSecOps risk assessments. So we have multiple here regarding these different topics. And here the idea is that previously when organizations did risk assessments, that meant that as a security professional, you had to go sit with somebody with an Excel sheet and kind of fill that together. Our idea is to make risk assessments much more continuous. So any project manager or developer could do a risk assessment on their own with CyberCoach and then just feed that information upwards to the security team to check that, is this okay, or is there something that maybe requires professional thoughts and involvement? So that's the idea there. And then I can also ask for advice from CyberCoach. So that's the kind of core thing. So I have my role-based learning path in CyberCoach. I can ask for advice. I can do risk assessments, and then I have these monthly challenges, which keep me coming back and make sure that I'm prepared against whatever is going out in the wild. So very kind of cutting edge topics that are relevant right now. Did we have some questions online? Yes, we have. The first one is from Georgette. She told us that I was reading and I found that I clicked unsubscribe. I didn't notice that could be a cybersecurity issue. So my point here is that we need that kind of coaching. It's an excellent idea, this educational app. Thank you, Georgette. That's Gracias. really nice to hear. And I Yes. think that's exactly the point, that when we've been training people on this very kind of general level that, watch out for bad grammar in emails, then we're missing all of this like really practical stuff. And I think people are much more motivated to learn when they are taught this kind of practical stuff. And then you learn it through this kind of challenge format rather than somebody telling you, hey, don't click on an unsubscribe link. But you kind of have to discover it yourself, have to think of it yourself, when you're also much more likely to retain that information. So that's exactly why we do it and the way we do it. Yes, I think that's an excellent. The next one is from Jose Miguel. Can course information be customized to the company's context? Absolutely. So I'll show you quickly in the admin view. So I mentioned there was the configure view. So when you go to the configure view, then we have access to this policy editor. So then you can easily, now I have Danish language here, but I guess it doesn't matter too much. But we have these different kinds of policy bits here. So for example, you have a certain password policy. Then you configure it over here. So every time CyberCoach mentions password policy in a training or when an employee asks a question, it talks about your password policy. And you also give it your company name, and then it talks about your company name every time. So it's always kind of feels more tailored to your organization. So you're able to adapt the policies. You're also able to, so when I talk about learning paths, you can actually have an unlimited amount of them, and then you can name those how you like as well. So if you have whatever your roles are called, if you want to have some sort of front office ninjas, then you can make a front office ninja learning path, and that's totally customizable as well. Así So que and the learning paths overall, so then you can very easily
choose that what trainings are mandatory, what are shown overall. So if there's some, for example, you're operating in Mexico and you don't care about European laws, so then you just hide the European privacy training so employees don't get confused. And then otherwise you can just easily hover over these. So we have QR code risks, AI voice scams. So what do you learn in a training about AI voice scams? So you quickly kind of see what these are about, so you can choose what is relevant for your organization and what's not. Thank you, Maria. We have another question from Jorge. How do you I think this is a very interesting question. How do you manage employee disinterest as time goes by in a training campaign? I mean, when a training campaign is launched, almost all employees comply with training, but as time goes by, they lose interest and stop attending the training. Yeah, that can be a problem. As you see here, we do have notifications, kind of fun tone ones. So if you're missing completion, we will send employees a reminder about that kind of typical way of doing that. We've seen that the monthly challenges that I mentioned, those have been really good at getting people to come back every month because you can't get the badge afterwards. So you have to kind of complete it then, or then you won't get it at all. So they've been a great way of, and the topics have been interesting. We actually, to the point that we actually had the AI that we use for the platform in April, we had when we launched the challenges on the first day, we had such an overload of user traffic on the first day that we couldn't even estimate that we would have such an overload, and then it was down for a very short amount of time, and then we got it back up and updated our capacity. But it's been surprising us how engaging it has been, and how people are like actually waiting for these to come live, and then on the first day of the month there to complete the challenges. So that's surprising, but it's a difficult topic, and I would be lying to you if I told you that you can buy software that's going to solve that problem for you. So I think that really comes down to your organizational culture, bringing these topics up. And what we see a lot of our really high performing organizations do is that they also kind of gamify CyberCoach internally. So they might have some sort of rewards for people for completing badges a certain month. We don't usually recommend they make it competitive so that somebody has to complete, who completes the most, because it's usually not about that. It's about you completing what's relevant for your role. And for some roles it's more and for some it's less. But for example, for somebody who's completed all the challenges during a year, then some nice reward at the end of the year or something like that. Give them a USB protector or something for the users. So trying to somehow make it fun also for the organization, to make sure that this is something that is talked about actively. That's really what helps in making sure that people see that it's important, and having those real life conversations around it. I think that question it's one of the main issues that every awareness campaign and as a coordinator of awareness campaign must face. But I think this is a very good a companion of each collaborator to be supported and in a gamification scenarios that can be really more joyful than boring. Yeah, and really the difference of, like, of course, many organizations send these phishing tests every month, and users kind of more or less participate whether they want or not, but they're not necessarily learning. But I find that this kind of flipping it other way, so these are your challenges, and you can kind of not forcing it, but rewarding you for it. And that's a really powerful way of getting people actually engaged in the topic. Yes, we have another question from Jorge. How long takes usually the deployment of CyberCoach platform in a company with 100 or 200 employees? So it's installation, obviously it's SaaS and super instance, so that doesn't take any time. Then it takes some time. We usually offer like a 20-minute, 30-minute or setup call with the organization, and during that call, most organizations are able to finish it. So it really comes down to how, like, are your policies mature? Are you ready? Like, do you have a password policy? Do you know what to copy paste into that field? Or is this like all starting up anew? It's not so much about the employee count. It's more about like configuring the content, and then yeah, each additional language that you add, you need to do the configurations also in those languages. So that can add
add some complexity. And obviously, whether your organization has 3 learning paths or 30 learning paths, that also varies. But we do see that this is something that it really shouldn't take more than 30 minutes, a couple hours. Then you should be rocking and rolling. And it's really no like permissions needed, no integrations with further systems. So it's really just adding the app into Teams and then making sure that the content is good for you. And we're working all the time to simplify that process, making kind of everything as easy as possible, because we know that your time is precious. And there's a lot of other areas that need your time in addition to training. So I think there are all the questions that we have right now. Yeah, that was quite a few. I'm wondering what else should I show from here? I guess I could give a quick look into the analytics view at least. So what do we see in CyberCoach Analytics? We're trying to keep this purposeful, so you're not kind of overloaded with data that you don't do anything with. So really this kind of simple activity overview. How much is CyberCoach providing support for your employees? How much are people using it for training? And then you can do these deep dives into specific trainings. For example, I highlighted the learning objectives of the AI voice scams training. So then I can look at the answer insights for each training, which is really interesting. So every training, as I mentioned, has learning objectives. Um, and then each of these are like on a really detailed level. So how do I report and recognize an AI voice phishing scam? How do I verify before transferring files when suspecting AI voice phishing? And then I can see on this kind of detailed insight level, how are my employees doing? Do they know this stuff or do they not? And then that can inform me about what I should be communicating more internally as well. So what are the topics that we should maybe have some actual human-led sessions about, because these are challenging for people. And on the other hand, where are my employees really good at? And obviously get out all sorts of compliance reports that you will need to show that who has done the mandatory training and when. Suspected incidents, really interesting. So when users go to CyberCoach with questions, sometimes always CyberCoach will ask specific questions, and it might be that it ends up in a determination that this might be a security incident, and that's what we'll see flagged. Flagged here, so different sorts of categories, not now since we don't have the data here in the demo environment, but email, for example, is one of them, or physical security. So you will see these metrics here, and then you can correlate that with your own. So you can actually see if people have gone through. So CyberCoach, because it's anonymous, it can only recommend that people report. It can support people in having the confidence to report. We do steer to that heavily, saying that, you report and things can be resolved and it's going to be okay. If you don't report, we can't guarantee that. So you really should report. But employees, for many reasons, may not do that, and we give them the instructions, obviously, as well, make it as easy as possible for them. But sometimes employees still won't do that, and then that you would probably see here. So if you see a lot of suspected incidents that you don't have a report for, then you can try to see if there's something you can do around communicating that people wouldn't fear, for example, reporting these incidents. But this is an area we are improving constantly. A lot of exciting things coming in the coming months here for the reporting view. I wonder, is there something else that I could still show you? Let me know if there are any questions that have come in the meantime. Yeah, a really easy way to access these trainings is just clicking through a badge. So AI voice scams mentioned that many times, so we could easily start that training from here as well with one click, so you don't actually have to go through that menu. Here you see that what we talked about, that you have the varying, or like this adapts to your skill level. So if I really know what AI voice scams are about, I can actually just skip to the skill test. Otherwise, I can take the short training first. And the training questions are really about interaction and keeping you engaged, so they won't be scored. So your phone rings and the caller ID shows your manager's name. The voice on the other end sounds just like them.
And what they're saying, hi, this is me. I'm in the middle of a meeting and need immediate access to the shared project folder. I don't have my login credentials on me and don't have them right now. Can you send me your login details so I can access it quickly? It's really urgent. And what do you do next? Do I send the login details securely through my work email? Or do I say that I can't share login details and offer to share files to their work email instead? Let's see, I'll try that one. Yeah, we don't ever share login credentials. But and now you see we have in the demo environment this company placeholder, so this would have your company's name then. So sharing files from tools approved by my company name, that's safe. That's fine. But if people can't open them, then they should contact IT support. Well, let's imagine we've received another kind of phone call. Now that manager is in an important meeting and urgently needs them to send the latest internal quarterly report and strategy presentation. Can you send it over right away through WhatsApp? I'm having trouble logging into my email. What would you do next? Again, the caller sounds exactly like your manager, and the request sounds like something they could ask you for. Managers can have problems with IT sometimes. I think we've all seen that in our careers. Well, would I send the reports securely encrypted through WhatsApp? Ask the supervisor for specific details. Only they would know to try to confirm their identity. Say that I'm busy and hang up to my manager. Ask the caller to contact IT to get access and then send the request through work email. Well, let's try that one. Oh no, that was not a good one. All right. Anyway, then I get off the phone and something just does not feel right. And let's see what I would do now. Well, let's see. Correct. There we go. So this kind of, and there are different formats. So some of these are multiple choices. Some of these are open questions. So you actually chat with CyberCoach. It's more and more of a hybrid in many trainings. So you have some elements that you'll write and some elements that you can just answer like this. Because if you would have to write an answer to every question, it would take a lot of time, and that would be a bit frustrating. So we kind of want to balance that. And many times when we have these multiple answer options, it's actually not that one is correct necessarily. Many might be. And this goes back to what I started the presentation with, that we don't have these simple deterministic rules anymore that, hey, if A, you always do B. If A, sometimes B, C, D, and E are all correct. And depending a bit on what you choose in that situation, the next step might be a little bit different. But it's not black and white. And we don't want to teach people that kind of black and white, that if this, then that. We want to teach people to think for themselves and see kind of, without that telling them, do this, don't do that. See what would happen if I did this, if I did that, because that's also making them much more likely to then actually do that. And what we want in cybersecurity to get people to behave securely and act securely, make good decisions in their work. But yeah, what are some signs that you might be dealing with an AI voice scam? Well, the pressure to act immediately. What? Ah, oops. Yeah, I should have read the question until the end. But yeah, this gives you background on that. And then gives me a little bit more background. And then asks me what are the main steps that I should take to protect myself and my employer, company placeholder in this case, against AI voice scams. Well, this sounds like a good idea. MFA really important, always adds another layer of security to our accounts, as many of us certainly know. But we need to verify caller identity. So with today's AI technology, these attackers don't need a lot of sample or long sample of people's audio to be able to clone it quite convincingly. So just because you hear somebody's voice that is familiar, you can't trust it. And that's unfortunately the reality we live in today. All right, and now if I would complete the skill test here, I have to answer 7 out of 8 questions correctly. And first of them being, I'm asked over the phone by somebody sounding like my direct supervisor to log into a third-party system. This website looks really unfamiliar and suspicious, but the voice, it sounds familiar and convincing. What should I do?
Uh, Definitely not the second one. But yeah, how are we doing on time? I can happy to play through this, also answer questions if anyone wants to still ask something. Or are we going to put my skills to the test? No, we don't have further questions. I think this was a very productive and explaining demonstration of the value of cybercoach in our organizations. So, can you remember us the incentive that you bring us to the participants, please? Absolutely. So minus 20% off, a really good offer on the complete plan for CyberCoach, which includes all of this as well as all the upcoming features that we come up with. So we always honor that. So we're actively adding things. Almost every month we add something, and for the complete plan holders, you get everything included for as long as your contract is valid. So if you have a longer agreement, then you'll keep the pricing fixed for that entire duration and benefit from all the new features. Así que, pues ya conocen, 20% de descuento. Por favor, si alguno está interesado, avísenos. Con mucho gusto podemos hacer estas demos ya de manera particular para ustedes, para sus equipos, para que terminen de conocer CyberCoach, el valor que les puede dar. Hoy sabemos que por más controles de seguridad que instalemos en nuestras organizaciones, siempre va a ser muy importante la capacitación y la educación a todo nuestro equipo de trabajo, de tal manera que pues los convirtamos, como en capa 8 siempre decimos, ¿no? En la primera línea de defensa, en donde por supuesto los controles son un habilitador y son muy importantes, pero que nuestros equipos estén educados y sepan identificar cuando pudieran estar ante una amenaza de seguridad, pues se vuelve muy importante. Y bueno, con esto concluimos esta sesión de María Vique. Maria, thank you very much for joining us and for being with us today. We will let you know about all the participants in the audience that are going to be interested in Cyber Coach, so we can have meetings one-on-one with each of them. And thank you. Thank you again. It was great to be here with you guys today, and thank you for being such an attentive audience. It was nice to get all the questions. Gracias, María. Y bueno, continuamos con nuestra segunda y última sesión del día de hoy en Innova Day. Hoy continuamos con Juan Pablo Carsi. Ustedes lo conocen, miembro del equipo de Capa 8, y les vamos a hablar de nuestro servicio de cultura de ciberseguridad, de concienciación, pero ya desde una perspectiva un poco más amplia. Juan Pablo, ¿andas por ahí? Hola Ana, ¿qué tal? Sí, buenos días a todos. Un gusto, placer estar por acá con ustedes. Estaba intentando por aquí compartir mi pantalla. Dame un segundo. Creo que ya está por acá. Nada más si la pones en modo presentación. Sí, denme un segundo. Permítame tantito. Pues hoy, como pueden ver, fue el día de hablar de cultura de seguridad, de educación, de concienciación. Creo que la mayoría de ustedes estarán de acuerdo con nosotros que se vuelve un tema muy importante. Y pues por eso hoy continuamos con más allá del firewall, cómo construir una cultura de seguridad que sí funcione. Con habilitadores, por supuesto, como CyberCoach, que lo acabamos de presentar, pero con algunos elementos adicionales que Juan Pablo nos platicará a continuación. Muchas Adelante. gracias, Ana. Perfecto, pues muchas gracias. Buenos días a todos. Un mucho gusto, un placer el poder compartir con ustedes esta mañana. Y en efecto, como bien comenta Ana, como anticipa, pues hoy queremos hablar más sobre cultura de seguridad. Entonces, el día de hoy estaremos platicando sobre cómo podemos construir una cultura de seguridad que sí funcione. Y es que este tema parece a veces un tanto esotérico cuando compartimos alrededor de la cultura, porque como ustedes saben, pareciera que no existe una relación entre lo tecnológico con el tema cultural y más cuando hablamos de ciberseguridad, pero resulta que justo la premisa que tenemos en capa 8 que está de la mano con el que las personas se vuelvan en el eslabón más fuerte, no en el activo más débil dentro de esta cadena de seguridad de la información, se vuelva realidad, justamente necesitamos impulsarlo, ¿no? Entonces, es ahí donde vale la pena que analicemos más el cómo y qué estamos haciendo dentro de la organización para fomentar una o construir una cultura de seguridad. Entonces, pues vamos a comenzar platicando un poco sobre una breve historia. Así es como comienza todo
habitualmente en una organización, no vamos a poner aquí ningún nombre ni por supuesto vamos a evidenciar a nadie, al contrario, lo que buscamos es rescatar, identificar aspectos que tal vez tienen varias áreas de oportunidad sin quemar a nadie, si me permiten, pero también identificar en dónde hay áreas de oportunidad para fortalecer nuestra estrategia o nuestra cultura de seguridad. Y bueno, así comienza todo. Mariana, que es una chica como la que ven en la pantalla, trabaja en el área administrativa de una empresa mediana. Mariana recibe, como muchas de todas las asistentes, decenas de correos al día. Ese en particular, que es el del cual vamos a hablar, parecía venir del área de TI y le pedí actualizar una contraseña para evitar la suspensión de su cuenta. No lo dudó, Mariana hizo clic, ingresó sus datos, todo parecía absolutamente normal, pero pues la verdad es que no lo era así. Y 20 minutos después la empresa ya había sido vulnerada. Su usuario fue utilizado para acceder a información sensible, a partir de ahí dispara una cadena de correos internos con malware. Y bueno, por supuesto sabemos que Mariana no tenía malas intenciones. Mariana, incluso, permítanme decirles que no fue descuidada, simplemente que Mariana no tenía las herramientas para identificar lo que tenía frente a ella. ¿Saben qué es lo más duro de este tipo de situaciones? Que nadie le explicó a Mariana que ella también era parte de la seguridad de la empresa. No hubo una conversación importante, significativa, no hubo un entrenamiento real, solamente se habla de políticas, de correos electrónicos, por supuesto, el habitual e-learning, ¿no? Que hizo tras hacer clic tras clic, pero nunca generó conciencia realmente sobre la importancia de su función y de cómo forma parte ella de una manera activa dentro de la estrategia de seguridad. Y eso, pues tristemente, es más común de lo que todos quisiéramos admitir. Pasa todos los días, pasa en empresas pequeñas, en grandes corporativos, con Mariana, con alguien de tu equipo, porque cuando hablamos de ciberseguridad no basta solamente con tener firewalls, por eso le pusimos a esta, ¿no? Titulamos a esta plática más allá del firewall, ¿no? Hay que tener criterio y sabemos que a veces ese tema de criterio eh, pudiera sonar como el sentido común, ¿no? Que decimos a veces es el menos común de los sentidos, pero el criterio también se forma y es ahí donde pues me parece que vale la pena estar platicando y reflexionar al respecto para trabajar. El problema no es solo tecnológico, el problema es cultural. Y por eso, pues antes de hablar de soluciones, necesitamos hacernos esta pregunta incómoda que vemos en la pantalla, ¿no? La historia que acabamos de escuchar, no, insisto, no es un caso aislado. Lo preocupante es que cuando sucede algo de esta forma, la reacción inmediata suele ser la misma. No vamos a señalar a Mariana, vamos a señalar al usuario. ¿Cómo es posible que no se diera cuenta, ¿no? Que Mariana no tomó el curso de concientización. Pero pues queremos básicamente a invitarlos a hacer esta pausa, a dejar de culpar y sobre todo a preguntarnos algo que puede ser mucho más incómodo, ¿no? ¿Estamos realmente formando una primera línea de defensa en nuestras organizaciones? ¿Solo estamos culpando a quienes fallan? Porque una cosa pues es capacitar y otra muy distinta es transformar, ¿no? Cuando hablamos de transformar hablamos de algo mucho más profundo, más significativo para las organizaciones. Y entonces nos encontramos con que la mayoría de los programas de concientización pues están diseñados para cumplir habitualmente con políticas, ¿no? Esa es la barda mínima que tenemos en todas las organizaciones, ¿no? Te tienes que cumplir porque viene la auditoría, viene la certificación, hay que marcar una casilla, hay que enviar un curso, hay que obtener una constancia, la lista de asistencia, ¿no? Que habitualmente nos piden, pero no necesariamente esto transforma comportamientos, no generan hábitos sostenibles ni mucho menos. Y acuérdense que cuando hablamos de cultura, que esto lo repetimos de manera reiterada, hablamos de hábitos, de comportamientos, de las actitudes que los colaboradores tienen respecto a la seguridad en la organización. Y esto, por supuesto, si no lo trabajamos, pues no se construye un sentido de responsabilidad compartida, ¿no? Es a veces imagínense ustedes que parecía que entregamos extintores, ¿no? Que seguramente muchos de nosotros pasamos, se acuerdan, en la prepa, en la universidad por esto, pero no nos enseñan a usarlos, ¿no? O nos enseñan a usarlos una vez y ahí se acabó. Entonces, ¿cuántas veces hemos hablado de ciberseguridad como si fuera un tema exclusivo del área técnica? De hecho, siempre nos referimos a ciberseguridad o lo asociamos con un aspecto meramente técnico, cuando ciberseguridad es un tema mucho más amplio, ¿no? Hablamos de negocio, hablamos de estrategia y por supuesto que hablamos de humanos. Los humanos son el activo más importante que tenemos en las organizaciones. Entonces, la realidad es que la seguridad no comienza con el firewall, comienza con la cultura. Y esta cultura pues no se impone. La verdad es que no se genera con comunicados ni con slides técnicos. Se construye con intención, con ejemplo, con conversaciones. Para construir primero hay que reconocer por qué fallamos.
Entonces hay que comenzar a diagnosticar en dónde estamos parados, si el liderazgo de la organización realmente impulsa la ciberseguridad como es necesario. Bueno, hablemos ahora un poquito del por qué los programas tradicionales de concientización no están funcionando y lo más importante, pues, ¿qué podemos hacer para que esto funcione y sea un poco diferente, ¿no? Entonces, una de las más grandes confusiones que aún persisten en muchas organizaciones es pensar que la capacitación es como sinónimo de transformar, como les decía previamente, pero eso en absoluto no lo es. Y además, ojo, la capacitación sí es importante, no estamos demeritándola ni estamos diciendo que no se capacite, por supuesto que es muy relevante, pero sí se queda ahí, no alcanza realmente para poder modificar hábitos y comportamientos. Entonces, veámoslo con un ejemplo muy claro. Capacitar es cuando alguien toma un curso sobre ciberseguridad. ¿Vale? Ahí estamos capacitando a alguien. Transformar es cuando realmente semanas después esa persona detecta un intento de phishing y está actuando correctamente. ¿Qué es actuar correctamente? No significa eso que busquemos que la asistente, que Mariana, por ejemplo, pueda hacer ingeniería en inversa o que pueda detectar ingeniería de malware. No buscamos eso. Lo que necesitamos es que ella detecte, identifique y reaccione y actúe en consecuencia gracias a lo que aprendió en esta capacitación, ¿no? Entonces, ¿cómo lo aprendes? Pues bueno, ahorita es parte de lo que vamos a revisar, pero entre otras cosas es formando hábitos, que es ahí donde empezamos a modificar justamente y a transformar a las personas. Y eso no pasa, por supuesto, automáticamente. Justamente transformar requiere repetición, requiere contexto. Fíjense, contexto, esta palabra es muy importante y lo vamos a ver más adelante. Acompañamiento y sobre todo sentido, que tenga sentido todo lo que estamos platicando y haciéndole llegar a la gente. ¿Qué pasa en la mayoría de los casos? Bueno, los programas de concienciación siempre se reducen a videos que son muy impersonales, ¿no? Que nadie recuerda. Ahorita nos hizo favor de compartir María de Cybercoach un poco de la forma, y por eso nos encanta, la forma tan lúdica y contextualizada y personalizada de alguna manera hacia el usuario, ¿no? Y esto, por supuesto, ayuda y beneficia mucho, abona mucho a que se tenga una estrategia de concientización mucho más adecuada que fomente realmente una transformación. ¿Qué es lo que tampoco funciona? Bueno, cursos que se hacen a última hora, ¿no? Te dicen, oye, necesitamos la constancia, perdóname por la expresión, pero chútate este video, con eso es más que suficiente. Nada más haz clic y al final terminas, ¿no? Eso pasa muchísimo. Las presentaciones que no tienen alma, que no tienen conexión. Esto seguramente a más de dos nos hemos visto, ¿no? Que nos aburre, no hay esa conexión, no es algo lúdico, no es algo que te llenen y por supuesto no te va a interesar el que lo tengas. Entonces, la realidad es que solo estamos haciendo eso, estamos marcando casillas y cumpliendo con requisitos. Y aquí tienes el verdadero problema. Seguimos midiendo el éxito en función de asistencia, no de impacto. Acuérdense de esto también, ¿eh? No del impacto. La verdad es que las asistencias para ISO 27000 no está buenísimo y no estoy, insisto, no estamos aquí hablando mal de las certificaciones, sabemos que son relevantes, pero acuérdense que eso finalmente es la barda mínima, ese es el mínimo necesario y no te va a garantizar que tu organización es segura ni estás transformando la cultura de la seguridad. Entonces tenemos que ir mucho más allá. La gente realmente sabe identificar cuando tiene un correo malicioso frente a su pantalla, sabe qué hacer, Mariana, si sospecha que algo está mal, se siente con la confianza de reportar un incidente sin temor a ser juzgada. Eso es bien importante, ¿eh? Si existe dentro de la cultura de la organización, no hablo de cultura de seguridad, hablo en general de cultura de la organización, de estar señalando a las personas cuando cometen un error, bueno, craso error y además va a estar destinada a cualquier iniciativa, no solamente de ciberseguridad, sino de cualquier tipo de ámbito, de cualquier ámbito empresarial, va a estar destinada al fracaso. Entonces, tenemos que comenzar por ahí. Por supuesto, es complejo porque eso involucra a los líderes, a la organización y eso implica que impulsen y cambiemos también comportamientos y formas, incluso en el trato de las personas, ¿no? Pero tenemos que trabajar al respecto. Em, si la respuesta es no, entonces no estamos transformando. Esa es la realidad. Si simplemente estamos transmitiendo información que no se traduce en acción, no está pasando nada. Y eso es la verdad es que lamentablemente es una oportunidad perdida también. Al final del día, lo que queremos no es que alguien recuerde un curso. Queremos que actúe diferente, queremos que sobre todo en ese momento crítico, que es cuando ya el filtrado de correo electrónico no funcionó y llegó el correo electrónico al área de recursos humanos con un enlace malicioso, en ese momento crítico que la reclutadora
va a descargar o va a hacer clic en un enlace para consultar un supuesto currículum vitae, tenga esa capacidad o esa capacidad de reflexión o de pensamiento crítico, decir, esto no está normal, esto no es normal, esto está raro, y si tengo duda le llamo al área de seguridad o le llamo a mi área de TI para indicarme qué debo de hacer si sospecho que hay algo malo. Eso ya se llama un cambio de comportamiento. Y la pregunta es clave, ¿cómo logramos esa transformación? Y bueno, para responderla, primero necesitamos entender cómo funciona este tema del cambio del comportamiento. Vamos a ver esta imagen que nos parece muy interesante. Vamos a, entrando un poquito más en materia, entender una de las preguntas más incómodas pero necesarias es ¿por qué tantos programas de concientización en ciberseguridad simplemente no funcionan? Y hemos visto empresas que invierten muchísimo en cursos, en plataformas de e-learning, en campañas intensas muy vistosas y sin embargo, siguen los correos maliciosos llegando, siguen ocurriendo, los errores humanos no disminuyen, o en el mejor de los casos, si es que los estoy midiendo, ¿no? En el peor de los casos no tengo ni idea de qué es lo que está pasando. Y la verdad es que pues, esencialmente la cultura pues, no se está modificando, no cambia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? En nuestra experiencia, lo que hemos visto acompañando a, la verdad es que decenas de organizaciones en América Latina, es que hay 5 grandes fallas comunes en los programas tradicionales de concientización. La primera es eso, que más o menos ya veníamos anticipando, ¿no? Son genéricos y están totalmente descontextualizados. Usan ejemplos que no tienen relación en el día a día de los colaboradores, ¿no? Hablamos de ataques de APT, de phishing sofisticados, ¿no? Hoy hablamos ya de deepfakes y de inteligencia artificial, pero esto no lo podemos traducir a algo que una persona realmente ve en su bandeja de entrada, ¿no? Y cuando no hay esa conexión, pues no va a existir retención. Además, fíjense, comencé hablando de Mariana y Mariana, pensando que fuera un asistente, eh, no, pues no es una usuaria necesariamente técnica, ¿no? Habrá muchos asistentes que son técnicas y tendrán esta ventaja, ¿no? Sobre el resto de los colaboradores, pero seguramente en tu organización el grueso de tu organización no necesariamente son personas muy duchas técnicamente y necesitan que no sea tan genérico el tema y que además vaya contextualizado a su función. De aquí viene un tema bien importante porque tienes que segmentar, tienes que agregar usuarios, grupos de usuarios, incluso amenazas que dentro de la organización son totalmente diferentes o no necesariamente idénticas en cada grupo de trabajo. No es lo mismo una amenaza para un directivo, para un gerente de área, el dueño de la empresa, que para una persona del staff o una persona de nuestro equipo técnico, ¿no? Las amenazas, los riesgos son incluso diferentes en este sentido. Por eso no basta con que señalemos en lo general sobre amenazas, hay que traducirlas al contexto real de cada rol. Eso es bien relevante. Dos, que vemos aquí a la derecha, ¿no? Se percibe normalmente todo esto como una carga o una obligación. Discúlpenme ustedes. Recuerdo que una persona, no recuerdo el nombre de la persona que hizo favor ahí de emitir una pregunta en la sesión anterior, pero preguntaba justamente eso. ¿Y cómo hacemos para que no se quede o se pierda el interés, ¿no? de mis usuarios o de mis colaboradores? ¿Cómo logro que realmente el programa o la inversión que estamos haciendo en control, porque al final son inversiones, existen, generan un impacto en las personas? ¿Cuántas veces hemos escuchado nosotros, ya tengo que hacer el curso de ciberseguridad nuevamente, ¿no? Se siente como un trámite, ¿a poco no? Y no hay motivación ni atención. Entonces, la gente habitualmente, vamos a ver más adelante qué tenemos que hacer al respecto, pero lo hace por cumplir, no lo hace realmente por convicción. Eso sería maravilloso, ¿no? Que llegamos a tener una cultura que nos permitiera tener este tipo de orientación. Y eso, la verdad es que nunca va a mover las agujas del comportamiento, ¿no? Si lo vemos siempre como algo que nos molesta, que me está quitando tiempo, que no puedo acabar porque tengo otros 98,000 pendientes en la agenda, pues lo comprendo, ¿no? Es parte de estas fallas comunes en los planes de concientización. El otro es que apelamos solamente a la memoria y no al juicio. Por eso les comentaba del pensamiento crítico, ¿no? Nos enseñan muchos datos, nos enseñan reglas, nos enseñan listas, pero no nos enseñan a tomar decisiones. Y el mundo real, pues no nos lanza preguntas de opción múltiple. Ay, no te van a decir, mira, este es un malware bueno, este es un malware malo, selecciona el correcto, ¿no? Necesitamos formar criterio, ¿no? Necesitamos formar intuición, necesitamos ese sentido común digital, permítanme llamarle así. Y acuérdense que el sentido común no necesariamente es el más común de los sentidos, y entonces hay que trabajarlo, hay que formarlo. Y el día que el usuario se enfrenta a una situación que sea ambigua, que sea confusa, pues no va a recordar la diapositiva, va a necesitar de su juicio. Ahí es donde tenemos que trabajar, particularmente siendo consistentes y entrenando, que va más allá de estas capacitaciones, ¿no? La cuarta es que no medimos impacto real, ¿no? Medimos solamente si está completado, ¿no? Como viene en el paréntesis, ¿no? Se mide si la persona vio el video o completó un módulo.
básicamente, ¿no? No nos dice nada sobre si cambió su forma de actuar. Eh, la persona reporta cuando ve algo raro, actúa diferente que antes, habla del tema con su equipo. Si no estamos midiendo realmente transformación, pues estamos midiendo solamente actividad, no resultados. Ahora, entiendo, ¿eh? Esto es necesario también hacerlo como parte de una estrategia, pero el objetivo no tiene que ser solamente el que las personas completen los cursos, tiene que ser la medición del impacto. Vamos a ver más adelante cómo llegar a ello. Y finalmente, me parece que es que no se está integrando todo esto a la cultura diaria. Se hacen campañas una vez al año con una charla aislada. Ustedes saben, ¿no? Ya viene octubre. Por supuesto, también si desean que les apoyemos con mucho gusto y podemos acompañarles para brindarles charlas alrededor de la ciberseguridad. Pero eso no va a generar ningún impacto positivo ni va a generar que vayamos transformando comportamientos. Se construye con refuerzos constantes. Nosotros hablamos de lo que le llamamos empujoncitos o notches, que son el uso de diferentes habilitadores para ir haciendo llegar el mensaje de manera continua, permanente, consistente, que se note también un liderazgo visible, hay que trabajar con los líderes alrededor. Es bien triste, fíjense, que hoy en día hay muchísimos líderes. Hoy me parece que hablar de ciberseguridad, insisto, no debe ser un tema técnico, sino de negocio. Y es muy triste que la mayoría no tenemos una comprensión adecuada de los conceptos básicos, ¿no? A nivel liderazgo. Y es su responsabilidad, porque al final están tomando decisiones, se miden riesgos de negocio, y ahí dentro de esos riesgos de negocio ya está la disciplina inmersa alrededor de la ciberseguridad. Entonces, es bien relevante esto, ¿no? Eh, entonces, es importante y para integrarlos en la cultura diaria, pues, se tienen que hacer con ejemplos reales también, se tiene que hacer con un lenguaje que conecte emocionalmente y para ello pues, hay que trabajar en diferentes aristas, no necesariamente, de hecho, no tiene que ser un esfuerzo totalmente exclusivo del área de ciberseguridad o seguridad de la información dentro de una organización, si no se cuenta con la fortuna de tener esta ni del área y se tiene un área de TI, no necesariamente tienen que ser, pues, ellos deben de ayudar, deben de impulsar, deben de apoyar de una manera fundamental, pero al final todo esto es un conjunto de cosas que se integran alrededor de diferentes elementos, ¿no? De que tienen que ver desde las áreas de recursos humanos, de desarrollo organizacional, las áreas que tienen que ver con diferentes situaciones como tecnologías de información, el service desk, liderazgo, en fin, muchísimas áreas que tienen que estar realmente relacionadas. Ahora, ¿estamos realmente formando cultura o solamente estamos disfrazando el cumplimiento con cursos bonitos? También yo sé que es un poquito incómoda la pregunta, ¿no? Pero si no estamos transformando, pues seguimos en el mismo punto que solo es que nos sea más caro todo esto, ¿no? Y realmente no se tenga un cambio de comportamiento. Vamos a ver dos ejemplos, les quiero compartir dos ejemplos reales de cómo se manifiesta esto. Vamos a empezar con el clic que costó millones, ¿no? Y además vamos a hablar de un error de un líder confiado. Este caso que están viendo aquí en la pantalla ocurrió en México, es reciente. Todo comenzó con un correo falso del área de TI. El mensaje te pedía actualizar la contraseña para evitar el bloqueo del acceso. Nada realmente fuera de lo común, ¿eh? Un correo que es algo que cualquiera podría recibir. El colaborador que lo recibió era una persona confiable, con años en la empresa y además un dato bien importante, ya había completado todos los cursos obligatorios de ciberseguridad. Tenían su e-learning en la organización, muy bien todo. Y aún así, en menos de 30 segundos, el clic permitió que un tercero accediera a la red interna. Minutos después se ejecutó una transferencia fraudulenta por 3.5 millones de pesos. Suena paranoico, suena exagerado, pero eso pasó. ¿Qué falló aquí? Bueno, la persona falló el curso, más bien el enfoque que estamos usando para proteger a nuestras organizaciones. Y bueno, pues esta historia nos muestra algo bien, bien importante, ¿no? La gente no siempre actúa como fue instruida. Actúa según lo que percibe, lo que recuerda, lo que interpreta en el momento. Nosotros somos seres humanos, no somos máquinas. Las computadoras, los servidores, siempre lo comentamos, ¿no? Tienen esa posibilidad de que viene una actualización de sistema operativo, de humanware, perdón, de firmware, ya está, ya estás listo para la última vulnerabilidad, ¿no? Las personas no. Las personas no nos pueden hacer una actualización de humanware y estar listos para la siguiente amenaza. Por eso la importancia de la consistencia, de transformar realmente, ¿no? Y la verdad es que en ese instante, pues no hay una alerta encendida, ¿no? Si el juicio crítico no está entrenado, pues entonces
un clic no es solamente un clic, ¿no? Es la entrada a realmente una situación de crisis. Ahora, esto también nos deja otra lección bien importante, ¿eh? La verdad es que no basta con completar el curso. La concientización no se trata de saber qué hacer, se trata de hacerlo cuando realmente importa. Esto es algo que también destacamos sobremanera. Y esto se logra cuando la cultura está integrada en el día a día, no cuando se mide el éxito por la lista de asistencia, ¿no? Discúlpenme. Entonces, este clic no costó millones solamente por el error humano. Costó millones porque no hubo una cultura sólida que actuara como una red realmente de contención, de protección, ¿no? Que nos ayudara. Y la verdad es que este caso pues revela, ¿no? Cómo el personal operativo puede ser el punto de quiebre, ¿no? Ante un ataque. Bueno, también quiero decirles algo. El riesgo también viene desde arriba. Y esto lo comento porque seguramente muchos de ustedes tienen el reto de capacitar o de concientizar o de entrenar a los líderes o no, o incluso ellos nos están pidiendo como líderes, haz algo alrededor de la capacitación de la gente, pero y es una pregunta incómoda también, pero ¿cuántos de nosotros nos enfrentamos al capacitar, entrenar, concientizar a estos líderes porque no, y cuando no tienen tiempo de atender la capacitación o la concientización o el entrenamiento, ¿no? Tenemos que hacerlos, y ese es un gran reto, sensibles de que todo comienza por ahí, por el liderazgo, porque si de lo contrario, pues no hay forma de que esto funcione, ¿no? No todo esto viene, insisto, o proviene de un desconocimiento técnico. A veces el mayor riesgo viene de confianza que está también, vamos a llamarle, mal colocada. Este caso también es un poquito más atrás. Lo vivimos en una organización del sector salud. Un director de área, la verdad es que con buena intención, o sea, no era una persona que tuviera mala, vamos a decir, o que tuviera unas intenciones obscuras. Simplemente delegó el acceso de sesión remota a un colaborador de otra área. La razón, pues es de confianza, ¿no? Es un amigo de confianza, es un colaborador de confianza, solamente va a consultar unos datos, es más rápido así, ¿no? Y ya sabes. El problema es que ese acceso no estaba protegido. No había un segundo factor de autenticación, no existía una política clara sobre el uso de credenciales compartidas, tampoco se había capacitado, por supuesto, al equipo en prácticas avanzadas de seguridad, y un día ese colaborador utilizó esa sesión desde un equipo personal, se le hizo muy fácil, lo que no sabía, insisto, no es porque sea una mala persona ni tuviera una mala intención, lo que pasa es que no sabía que ese equipo ya estaba comprometido con un malware que estaba ahí latente, bueno, en cuanto se conectó, pues el malware se activó y con ello, pues la puerta quedó abierta para los sistemas internos. Resultado, pues una serie de movimientos ahí extraños en los servidores, movimientos laterales, ¿no? Como se llama ahí en la jerga técnica. Tuvimos archivos sensibles comprometidos, vino la auditoría interna y bueno, sobre todo un gran desgaste reputacional. Internamente, afortunadamente hubo una contención hacia el exterior, pero pues lamentablemente ya hubo una situación ahí importante. Aquí no hubo un ataque sofisticado, no hubo una explotación de una vulnerabilidad técnica avanzada, no vimos ahí a Mr. Robot haciendo de las suyas, no vimos nada así del otro mundo, ¿no? Simplemente hubo una cadena de decisiones humanas que estaban mal alineadas. ¿Por qué ocurrió? Bueno, porque muchas empresas aún piensan que los líderes están exentos, como les decía, de ciertas reglas. La cultura de seguridad no está pensada para permear a todos los niveles. Y porque muchas veces también no tenemos claro cómo conectar la estrategia, la operación y la protección. Y la verdad es que este caso nos deja una gran enseñanza, por eso me atreví a compartirlo, es que la cultura de seguridad no se impone solo abajo, también se construye con el ejemplo desde arriba. Y cada líder debe de ser el primero en demostrarlo. Entonces, yo sé, probablemente aquí no tengamos directores generales en esta sesión, ojalá que tengamos alguno que nos escuche y lo decimos con mucho respeto, pero si algo nos ha quedado claro es que el riesgo no está solo en la tecnología, el riesgo real está en cómo usamos, cómo lo compartimos, cómo entendemos y además en que realmente existe ese compromiso porque al final es un negocio, ¿no? De liderazgo de la organización para poder trabajar al respecto. Ahora, muchas veces hablamos de ciberseguridad, vemos el foco inmediato que está en la tecnología, firewalls, ¿no? Perdónenme, autenticación multifactor, ese monitoreo 24/7 con un super SOC de primer mundo, inteligencia artificial, cifrado de datos. Y por supuesto, todo eso es bien importante, es necesario, pero eso no es suficiente. El verdadero riesgo no está solamente en lo que podemos ver en el famoso dashboard, ¿no? de SCM, está en los hábitos cotidianos que se van normalizando sin que nadie los esté cuestionando.
y está también en esas excepciones que tenemos cuando aceptamos como todo como parte del día, ¿no? Entonces, no sé si a ustedes les suena familiar alguna de estas frases, ¿no? De pásame tu usuario nada más para entrar rapidísimo. O no pasa nada si uso mi cuenta personal, es solamente para ver este archivo, ¿no? O no le pongas la contraseña al Excel, no nos va a hacer más lenta la junta. O ya sé que no se debe hacer esto, ¿no? Pero lo hacemos así desde siempre. Pues bueno, si ninguna de estas acciones por sí sola parece crítica, ¿no? Pero bueno, cuando se repiten en toda la organización ya se convierte en un patrón. Y ahí los atacantes pues saben por supuesto todo esto. Por eso muchas veces no atacan directo a la tecnología más robusta, porque además es una cuestión de inversión de tiempo, ¿no? Y de esfuerzo. Si hay un control más robusto, pues no voy a ir por allá, me voy a ir por el comportamiento más débil. Y como organización a veces pues sobreprotegemos los sistemas, pero subestimamos mucho la importancia de los hábitos. Y ahí creemos que instalar una solución ya está todo cubierto y no, los incidentes más costosos comienzan como pudimos ver en el ejemplo anterior al del liderazgo, con una rutina, con una omisión, con una excepción. Y eso es lo más difícil que podemos blindar porque no estamos en una base de datos, ¿no? Es un tema de cultura. Y la cultura no se trata de tener miedo todo el tiempo, también eso hay que tener mucho cuidado. Se trata de que tengamos una conciencia colectiva de que nuestros actos, por más pequeños que sean, que por más pequeños que parezcan, van a tener un impacto muy importante dentro de la organización. Y además tenemos que hacer sensibles a las personas, a los colaboradores, de que es su responsabilidad, de que toda acción, perdóname por el ruido, pero por toda acción, estamos aquí en casa, por toda acción que existe va a existir una consecuencia, puede ser positiva o negativa, y al final pues hay que trabajar en ello, ¿no? Entonces, un descuido individual puede abrir, por supuesto, una brecha colectiva muy importante. Por ello, pues más allá de capacitar, yo los invito a la reflexión, les pregunto si estamos logrando un cambio real en esos comportamientos, porque si no transformamos nuevamente los hábitos, pues el riesgo va a seguir ahí, aunque todo lo demás esté actualizado, ¿vale? Y bueno, llegados a este punto, vale la pena que hagamos una distinción bien importante que nos parece fundamental en capa 8, y es que una cosa es lanzar una campaña de concientización y otra muy distinta es lanzar o construir, mejor dicho, una cultura de seguridad. ¿Cuál es la diferencia? Que me parece bien relevante que lo podamos identificar. Una campaña es puntual, una campaña es temporal, muchas veces es impersonal. Y la cultura, lo que vamos a ver es que es como vamos a la parte derecha, pues es más permanente, es un tema continuo, ¿no? Es colectivo, está vivo, es algo que está vivo todo el día. Entonces, eh, esta comparación, si la pueden observar, es como que las organizaciones tengan lo que llamamos una cultura aparente de seguridad, ¿no? Tienen un curso anal obligatorio que todos debes de tomar, ¿no? Lo que vemos aquí en el lado izquierdo. Eso no te va a garantizar de ninguna manera hábitos cotidianos seguros. De hecho, no sirve mandar memes, casi casi que impersonales, memes, perdón, memos impersonales que nadie lee realmente, esos correos electrónicos que se nos pasan, ¿no? Muchas veces, en lugar de generar conversaciones que sean, pues, más importantes, más significativas, más profundas, donde la gente entienda y se vaya involucrando, ¿no? Se imponen las reglas desde arriba. Eso es común, pero no se promueve una responsabilidad compartida, ¿no? Donde cada quien se sienta parte de la solución. Y cuando algo te sucede, pues hay una reacción rápida para cumplir con los requisitos, ¿no? El tema, viene la certificación, viene la auditoría, pero no siempre hay una prevención proactiva para atacar el problema de raíz. Y en otras palabras, lo que estamos haciendo son cosas, pero no necesariamente se está haciendo la cultura, ¿no? Y aquí viene lo importante, viene lo clave. La cultura no se forma con lo que decimos que hacemos, se forma con lo que repetimos, con lo que toleramos, con lo que reforzamos todos los días. Entonces, si el colaborador solo escucha de ciberseguridad una vez al año, difícilmente va a sentir que eso forma parte de un rol. Si el mensaje sí es consistente, cercano, alineado a su contexto, pues vamos a empezar a ver cambios reales, ¿no? Eso va, tampoco es de la noche a la mañana, no significa que ya, hoy es un tema, es un proceso. Seguramente habrán escuchado ese frase o no, o recomendación que hacen muchas personas alrededor de la formación de hábitos, fuera incluso del ámbito tecnológico, ¿no? Dicen, "No, tú repite este comportamiento durante 21 días, otros hablan de 60 días y vas a lograr formar un hábito, ¿no? Eso pasa realmente también con la seguridad de la información, con la cultura de seguridad. Necesitamos estar trabajando de manera consistente, de manera diaria con los comportamientos de las personas para que realmente se formen hábitos, ¿no? Y así como te lavas los dientes, vas a revisar
que tus contraseñas realmente sean las adecuadas, ¿no? Que sean robustas. Y bueno, eso es justamente la diferencia entre capacitar y transformar. Para lograrlo siempre tenemos que entender a bien ahí cuáles son esas claves para que la cultura de seguridad funcione y bueno, vamos a verlas, ¿no? Esta lámina lo que pretende mostrar, bueno, previamente pues hemos hablado de por qué los programas tradicionales fallan. La pregunta es que sí funciona, ¿no? Ya hablamos mucho de lo negativo. Y bueno, además, ¿qué ingredientes necesita una organización para realmente construir esta cultura de seguridad? Y en nuestra experiencia, pues vemos que hay 5 grandes claves que marcan la diferencia. Yo les diría, es algo que se pueden llevar ya de manera práctica, ¿no? La primera es la conciencia real, no solamente es información, ¿no? O sea, hay que dar información que no es lo mismo, este, que generar conciencia. O sea, simplemente porque vean un video no va a funcionar, ¿no? Podemos inundar de videos, de correos, de manuales, pero si no hay una conexión emocional o racional con el para qué ese conocimiento, no se va a convertir en acción. Entonces, ¿cómo se forma la conciencia? Bueno, se forma cuando la persona está entendiendo el impacto que puede tener su rol en la seguridad y además cuando se siente parte del juego. Ustedes se acordarán de esa frase, ¿no? Por ahí que de donde se está formando una catedral, ¿no? Y se acerca el dueño, ¿no? ¿Cuál es el dueño? Bueno, pero alguna persona muy importante dentro de esa construcción de la catedral y le pregunta a la persona que está cargando los tabiques, los ladrillos, ¿no? ¿Y qué estás haciendo? Estoy construyendo una catedral, ¿no? Entonces, hay que hacer eso con las personas dentro de nuestra organización. Las personas desde los roles que tal vez no parecen tan relevantes dentro de toda una estrategia de seguridad, créanme que pueden ser los más importantes, son fundamentales, que se sientan parte del juego. Entonces, nuevamente, hay que buscar conectar emocionalmente. ¿Cómo se conecta emocionalmente? Bueno, aquí les doy una clave. Me parece que comentó algo incluso María dentro de esta charla donde nos hablaba de Cyber Coach, pero cuando las personas no sienten que lo que están recibiendo les va a ser de utilidad también para su vida personal, normalmente no le dan la misma importancia. Si nosotros hablamos con tu asistente Mariana y le dices, mira, ¿qué crees, Mariana? Esta es la forma en la que te vas a poder proteger ante un deepfake, ¿no? ¿Qué es un deepfake? Y le explicas. Y le dices, pero sabes que, Mariana, además esto están viviendo los chicos en redes sociales, ¿no? Actualmente y por aquí los pueden engañar de esta forma. Tú tienes un hijo, ¿no? Y es adolescente. Entonces, mira, creo que esto te puede servir para que te lo lleves a tu casa y protejas a tus chavos. Eso genera una conexión totalmente diferente y genera una apertura, o que crea una apertura a escuchar, a entender y a hacer conciencia, ¿no? Entonces cambia mucho cuando haces ver a la persona que es importante y que es importante además dentro de sus funciones, pero que además las recomendaciones las puede llevar a su casa y proteger a su familia. Ese es un buen tip. Ahora, la comunicación cercana y continua. La cultura, insistimos, no se forma con campañas de una sola vez, ¿no? Nuevamente, nos quieren invitar en octubre a sus charlas de ciberseguridad, nosotros más que encantados. No va a funcionar, no se debe de quedar ahí. Se construye siempre con mensajes fuertes, claros, cercanos, y no basta con que digas, no hagas clic. Hay que explicar el por qué, el para qué, hay que contar historias reales, hay que usar ejemplos de su día a día y sobre todo hacerlos en un lenguaje accesible. De nada sirve que te llevas al expertazo técnico, al expertazo que administra el firewall de tu organización, a que les digas, háblales de ciberseguridad, ¿no? Y que te háblales de malware. Si esta persona no lo hace con un lenguaje accesible, pues lo van a ver como un tema lejano, ¿no? Algo que no les va a funcionar. Entonces, tenemos que hablar con ejemplos del día a día, tenemos que conectar nuevamente emocionalmente y debemos estar presentes en las conversaciones cotidianas, ¿no? Es algo que normalmente pueda fluir. Afortunadamente esto está cada vez cambiando, ¿eh? Ahora, respecto al tema 3, el tema del contexto. Eh, Realmente el contexto importa, importa mucho. Los ejemplos, los riesgos, las herramientas, todo siempre tiene que estar adaptado al entorno de la persona. Si usas mensajes genéricos, se percibe totalmente como algo irrelevante, pero cuando está bien alineado su rol, pues empieza a cobrar sentido y generar acción. Tomando de nueva cuenta el ejemplo de la persona de recursos humanos, que podría ser una reclutadora dentro de tu organización, si tú comienzas a explicarle el porqué de la importancia de que cuando reciba esos correos electrónicos se tiene que pasar por un antivirus independientemente de que el filtrado de contenido ya hizo su chamba, el control tecnológico, y le explicas que en otros lugares, y con una historia real, por ejemplo, lo que sucedió recientemente en Estados Unidos, cuando en una empresa de seguridad incluso
que se dedica a temas de concientización, pues les estuvieron enviando correos electrónicos de actores de amenaza coreanos, ¿no? De personas que realmente querían atentar contra la organización e infiltrarse, suplantando la identidad de otras personas, y le haces ver que eso puede pasar en su día a día. Entonces ya empieza a tomar sentido la conversación. No se trata solo de no hagas clic porque puede haber un malware, ¿no? No hagas clic porque hay personas, hay actores allá afuera, hay agentes externos que pueden atentar contra nuestra organización, y tú eres bien importante, eres bien relevante dentro de todo este entramado, ¿no? de controles de seguridad para evitar que vayamos a tener algún problema, ¿no? Por supuesto, en un lenguaje totalmente accesible, contextualizado a su proceso, a su negocio, a sus roles, y eso les va a ayudar mucho. El otro es, y yo sé que suena muy trillado, ¿eh? Pero lo que no se mide no se mejora. Hablamos al inicio, ¿se acuerda que hablábamos de los errores y hablábamos mucho de que se mide el clic o la asistencia, ¿no? Pero no medimos el impacto. Muchas organizaciones pues, que creen eso, ¿no? Que es medir cuántos hicieron el curso, pero eso nada más nos mide presencia, no está midiendo impacto. La gente reporta más incidentes, está cometiendo menos errores, está más consciente en su día a día. Si no lo estás midiendo hoy, te invitamos a que lo midas y que además lo vayas contextualizando también a tu negocio, a tu organización. Y algo bien importante, la cultura es un proceso vivo, ¿no? Y como todo proceso, siempre necesita retroalimentación y ajustarse. No es algo mágico tampoco. Pero también que quería enfatizar en que la cultura de seguridad o las métricas que tú definas para tu estrategia de seguridad te pueden apoyar también de manera indirecta o incluso muy directa a abonar en otros objetivos de negocio. Por ejemplo, si el objetivo del negocio este año es reducir costos en un X porcentaje, a través de tus estrategias de concienciación, tú le puedes pegar directa o indirectamente a eso. Oye, necesitamos este año como un diferenciador, es un objetivo de negocio, un diferenciador importante, certificarnos en whatever, ¿no? Nosotros podemos a través de las capacitaciones, concientizaciones y con resultados que midan el impacto de todas estas campañas y del comportamiento de las personas, traducirlo a una estimación económica o traducirlo a un tema que abone a generar o a alcanzar ese diferenciador. Eso es algo bien importante, bien, me parece muy relevante. Y luego el quinto, ¿no? El liderazgo comprometido. Eh, Probablemente este sea el más importante, de todos ellos, pero si el liderazgo no está comprometido, pues nada de lo anterior va a funcionar, se va a sostener. Entonces, la cultura se refuerza con el ejemplo. Y si el director comparte contraseñas y está ignorando los protocolos, pues el mensaje que está recibiendo el equipo es, esto no es tan importante. Entonces, cuando el liderazgo se va involucrando, reconoce estas buenas prácticas y está viviendo la seguridad, la cultura se comienza a arraigar. Nuevamente, o sea, yo sé que es complicado, pero tenemos que empezar por hablar con ellos, por hacerlos conscientes y que entiendan que para que esto funcione, la clave es que exista, que emerja el liderazgo desde arriba hacia abajo. Y bueno, estas cinco, vamos a llamarle claves, no requieren presupuestos millonarios, eso es lo más interesante, más bonito. Requieren de simplemente, uno, voluntad, dos, constancia y tres, un enfoque que sea realmente humano. Acérquense a las personas, a la capa 8. Y sobre todo, pues requieren entender que la cultura no es un extra, es la base para que todo lo demás pues vaya funcionando. Si queremos que toda esa base sea fuerte, necesitamos que esté integrada siempre en el ADN de la organización. Entonces, hablamos de cultura, no nos referimos solamente a una campaña más, ¿no? Nos hablamos, no es una moda pasajera tampoco, eso es importante. No nos referimos a algo que está integrado de manera solamente temporal, es algo que se maneja de manera permanente, que es algo que forma parte del DNA, ¿no? Del ADN de nuestras organizaciones. Entonces, piensen en las mejores culturas organizacionales que ustedes conocen actualmente, ¿no? Aquellas desde la innovación, tal vez Mac, ¿no? Viene de Apple, el servicio, la excelencia que se respiran en cada pasillo. Y eso no ocurre normalmente por accidente, no ocurre porque esos valores se van viendo de forma diaria, de forma coherente. Y lo mismo ocurre con la cultura de seguridad. No basta con que tengas tu manual, tu política, la seguridad siempre tiene que estar presente en las decisiones del día a día. Es en cómo se comparten los archivos, en cómo se accede a los sistemas, cómo levantamos las alertas, cómo se celebra, eso es bien importante, cómo se celebra quien actúa correctamente. Nunca señalamos, es una recomendación, nunca señalamos a alguien que haga algo incorrecto. Si alguien se equivocó, es en privado, es algo que tenemos que revisar de una manera particular, pero cuando alguien hace algo positivo, nuestra Mariana, nuestra reclutadora de recursos humanos, su reclutador de recursos humanos hizo algo relevante y evitó un ataque, hay que celebrarlo, hay que ensalzarlo, hay que, así como ponen la fotografía en los McDonald's, ¿no? Bueno, estos restaurantes, ¿no? El empleado del mes,
me parece que se tiene que hacer algo similar en temas de seguridad. La verdad es que la verdadera cultura se construye justo así, ¿no? Cuando los hábitos individuales van resaltando, van reforzando todos estos valores que sean pues, más colectivos, ¿no? Y eso es lo que tenemos que buscar. Ahora, después de trabajar con organizaciones de diferentes tamaños e industrias, quiero platicarles un poquito más de nuestra metodología muy breve. Y es que, en primera instancia, les quiero comentar algo. No existe una receta mágica para esto, ¿no? Para transformar la cultura de seguridad. No es algo que, insisto, no es, me voy a hacer una firma, una actualización de Humanware y ya estamos, ¿no? Pero sí existen algo que son principios y pasos bien claros que permiten acompañar todo ese cambio para hacerlo de una manera más efectiva, más humana y además que sea medible, que eso es lo bien relevante. Acuérdense, hay que estar bien. Entonces, tenemos que comenzar con una pregunta que nos parece que es muy poderosa. ¿Qué comportamientos queremos lograr en las personas? La seguridad al final no se trata solamente de que sepan, ¿no? Se trata de que actúen diferente cuando enfrentan un riesgo. Queremos que las personas reconozcan señales de alerta, ¿no? Sí. Queremos que eviten acciones impulsivas, que cuando vean ese phishing, que te está invitando a que pagues tus impuestos, porque si no, te va a caer una pena, una multa de millones de pesos en los siguientes 3 minutos, no corran impulsivamente. Así funciona nuestro cerebro, que se sientan responsables con la seguridad. Es decir, que esto contrasta mucho a las preguntas que estaban haciendo, muy buenas las preguntas en la sesión anterior, ¿no? De cómo le hago, porque estoy invirtiendo en tecnología, en el e-learning, todas estas plataformas muy sofisticadas y no estoy viendo resultados, ¿no? ¿Por qué? Porque las personas no están sintiéndose con la responsabilidad alrededor de la seguridad y que actúen sobre todo con criterio, incluso cuando estén bajo presión, ¿no? Que cuando le hablen al amigo de soporte técnico, oye, te está hablando el director fulano de tal, que no tienes ni idea de quién es, y necesito que me des la contraseña en este momento porque estoy en el aeropuerto y no puedo, que sabemos que eso puede ocurrir o les habrá ocurrido a ustedes, actúen con criterio, incluso bajo presión. Y bueno, para lograrlo, pues hemos construido esto, que es una pequeña metodología basada en estos ejes. En primera instancia, el diagnóstico cultural. No podemos empezar nada o empezar alguna iniciativa si no sabemos en dónde estamos parados. Entonces, antes de diseñar cualquier intervención, necesitamos escuchar, ¿no? Necesitamos usar encuestas, necesitamos usar entrevistas, análisis de incidentes, entender cuál es la percepción del riesgo para saber qué tan consciente es la gente y qué tipo de errores son los más frecuentes, ¿no? Qué barreras existen para que los colaboradores actúen con seguridad. Y esto nos permite, pues, evitar en primera instancia, acuérdense, soluciones que sean muy genéricas y que vayamos diseñando acciones que generen impacto. El segundo es, comencemos por segmentar por perfiles y por roles. Si ustedes comienzan a trabajar en campañas que sean genéricas, sí van a generar resultados, no les vamos a mentir, pero no van a tener un impacto realmente tan importante. Entonces, ¿por qué? Básicamente porque lo que les comentaba, no todos los usuarios enfrentan los mismos riesgos. Un área financiera tiene amenazas totalmente distintas a un área de tecnología, a un área de logística, a un asistente, a un área de recursos humanos, ¿no? Tenemos que segmentar y no tenemos que mandar al mismo curso para todos y tenemos que adaptar los contenidos, los escenarios y los ejemplos al contexto real de cada área. Y bueno, si las personas no se ven reflejadas, pues no van a prestarles atención, ¿no? Decir, esto no me sirve porque yo ni siquiera no entiendo de finanzas, ¿no? Mi mundo es el ver todo el tema de logística, pues bueno, por supuesto no vamos a entender eso. Luego, contenidos que sean cercanos, que sean relevantes, que sean humanos, ¿no? Entonces, ¡pum! Vamos a botar todos los manuales técnicos. Las personas aprenden mejor con historias, con ejemplos reales, con materiales que van hablando su idioma. Entonces, busquemos que nuestros contenidos estén diseñados con esos enfoques narrativos, que sean emocionales, sin que dejen de ser precisos. O sea, los conceptos tienen que estar súper claros, pero vamos comentando una historia y al final hay que entender que el objetivo no es que los asustemos, sino que se genere conciencia y se genere también conexión, ¿no? con las personas. El tema de las activaciones periódicas, no campañas aisladas, hay que ser consistentes, hay que ser diligentes, ¿no? También en ese sentido. Un solo curso al año, ya hablamos, no genera hábitos, por eso usamos este modelo que le llamamos nosotros como de goteo cultural. Nosotros le llamamos también empujoncitos, ya les había dicho, ¿no? Estos noches que son pequeñas acciones recurrentes que están integradas en el día a día de las personas, ¿no? Empezamos con retos mensuales, con microcontenidos, con simulaciones sorpresa, con momentos estratégicos como onboardings, como campañas clave. En el momento que todo esto
se empieza a integrar también en los procesos de la organización. Hay unos nuevos ingresos dentro de la organización. Bueno, hazles el onboarding de seguridad. Oye, ya dentro de todos estos cursos de capacitación me estoy detectando que tengo usuarios reincidentes en el tema del phishing. Bueno, pues a todos estos de una manera eficiente, orgánica, vamos a canalizarlos a un curso para que puedan atender estos reforzamientos, ¿no? Estos son procesos, ¿no? Que tenemos que nosotros ir integrando dentro de nuestra estrategia para mantener el tema siempre vivo sin que saturemos. Esto hay que tener mucho cuidado. Una recomendación no está plasmado aquí, es que cuando hablamos de todo este diagnóstico y de los hábitos que necesitamos buscar modificar, la recomendación es que se enfoquen entre 6 y 8 riesgos que vamos a cubrir, 6 8 comportamientos, tal vez más, pero no tantos para no saturar al usuario, porque sucede un fenómeno que le llamamos sobrecarga cognitiva. Entonces, si a un usuario, una persona, le enviamos o queremos modificar 3 4 hábitos en un solo mes, eso es imposible, eso no va a suceder y no quiero causar ni incluso falsas expectativas. Si lo estamos haciendo así, hay que por ahí calibrar bien la estrategia porque lo que buscaríamos es enfocarnos en uno cada periodo determinado y no saturar, uno o dos, pero no saturar, ¿no? Además hay temas que se pueden tratar de manera más genérica y esto ayuda mucho. Ahora el tema de la medición, que vemos aquí en la parte superior izquierda, ¿no? Indicadores antes, durante, después, ajustes continuos. La verdad es que no basta con saber si alguien completó el curso. Eso nos ayuda, nos va a ayudar si necesitamos la evidencia para el curso de 27001. Lo que queremos saber es si alguien está reconociendo el correo malicioso, si alguien está reportando incidentes, además reconocerle, acuérdense, si alguien está apoyando a otros compañeros, ¿no? Y que vayamos aplicando lo aprendido dentro de nuestros roles. Entonces, medimos cambios en comportamiento, hay percepción de riesgo, hay participación activa. Nuevamente, lo que no se mide no se mejora. Hay muchos indicadores y muchas métricas que pueden ser aplicadas a este tipo de estrategias. No saben la cantidad de cosas que se pueden medir. Hablamos de indicadores de comportamiento, hablamos de indicadores de métricas de impacto, hablamos de métricas, por supuesto, de únicamente de cumplimiento para temas de estándares o marcos regulatorios, pero eso es bien relevante. Ahora, ¿qué hacemos en Capa 8 que les pudiera ser de utilidad? ¿Qué hacemos diferente, ¿no? A lo que van a encontrar en el resto de sus organizaciones o de proveedores? No sé cómo estamos de tiempo, déjenme ver. No, todavía estamos bien. Bueno, esta gráfica, esta lámina lo que pretende es platicarles cómo combinamos lo humano, lo estratégico y lo que es medible. En primera instancia, el enfoque humano más el enfoque normativo. En capa 8 lo que vemos es que la ciberseguridad no se trata solamente de tecnología, ¿no? Hablamos de personas, eso ya me parece que ha quedado claro, pero no nos quedamos tampoco solo con lo humano. También nos alineamos el trabajo con marcos normativos. Hablamos de 27001, ¿no? Que es, vamos a decir, prácticamente ya un estándar de facto para todo esto. Hablamos de NIS, hablamos de CIS, hablamos de muchas buenas prácticas internacionales que también sabemos que son necesarias en el mercado. Así cada acción que vayamos generando, pues no solamente educa, sino que también te va a apoyar al cumplimiento y te va a apoyar a tus objetivos de auditoría. Ahora, nuevamente en la segunda del lado izquierdo vemos que hay campañas adaptadas al contexto de cada organización. No creemos en soluciones genéricas. Cada empresa tiene una cultura, tiene un lenguaje, tiene un entorno totalmente distinto. Recientemente tuvimos la fortuna de participar en unas campañas en una universidad dentro de un evento muy importante que realizan dentro de ella con toda su comunidad. Entonces es un evento muy bonito porque van pues, las familias, los estudiantes, los docentes, los administrativos, toda la comunidad y cada una de estas áreas de la universidad pues va generando una especie, permítame llamarle como pabellones o de áreas, stands, en donde platican de iniciativas. Y el área de seguridad comenzó a traer, eh, digamos que atraer este interés por las buenas prácticas, por recomendaciones a través, pues, de ciertas prácticas o elementos que son muy lúdicos, muy interactivos, donde tuvimos la fortuna de participar y generamos un gran impacto, ¿no? Y a lo que voy es que tú puedes poner una obra de teatro, ¿no? Donde les voy a compartir una muy, muy interesante, donde lo que hacemos es simular que tenemos por ahí una vidente, se meten los usuarios a quienes hemos previamente obtenido información a través de algunos cuestionarios. Tenemos atrás del escenario un grupo de ingenieros haciendo, muy buenos por cierto, los chavos a los quienes les mandamos un saludo, que están haciendo un poco de OSINT, ¿no? De información de fuentes abiertas, y además rescatando parte de la información que brevemente o previamente le hicieron los asistentes y comienzan con una investigación muy rápida. Entonces, el vidente está conectada
con la persona que están atrás, con los ingenieros, y le van pasando información. Entonces el vidente hace las preguntas. Por ahí comenzamos a tener una retroalimentación del usuario. Los chicos, los ingenieros están haciendo atrás este trabajo de investigación y están retroalimentando al vidente sin que se dé cuenta el usuario, ¿no? Y entonces de esta forma pareciera como que el vidente está adivinando todo, ¿no? Se queda realmente sorprendidos. Deberían de ver las caras de las personas cuando bajamos el telón y se observa que realmente atrás hay un grupo en este caso, pues, por supuesto, personificando, ¿no? Una especie de cibercriminales, con, ya saben, el clásico estereotipo de capucha y demás, con las computadoras y los monitores, pues se quedan sorprendidísimos y ahí viene el momento de reflexión, ¿no? Cuando una persona, un usuario, se da cuenta de que en redes sociales está compartiendo tantas cosas que parecen insignificantes, pero que realmente pueden comprometer no solamente su privacidad, sino la de su organización o la de su familia, créanme que les cambia el chip de una manera impresionante. Lo mismo ocurrió con otra empresa internacional europea que tiene bases en México, con quienes estuvimos hablando de simulaciones de phishing, de correo electrónico. Se quedan sorprendidos cuando empiezan a entender el por qué sucede y cómo te pueden engañar. Que estoy hablando de un negocio totalmente ajeno a la tecnología, un negocio de moda, ¿no? De cosméticos, de cómo te pueden engañar y tu reacción, independientemente de tu función en el negocio, puede comprometer a toda la organización, ¿no? Entonces, estos ejemplos reales tienen que ir alineados, por supuesto, a su comunicación interna y el resultado es que la gente entiende y empieza a sentirlo como propio, ¿no? Y eso es muy bueno. El tercero es el tema de medición de impacto, no solamente de cumplimiento, ya les hemos comentado, nuestro objetivo no es que solo las personas tomen el curso, sino que demuestren estos cambios de comportamiento y medimos indicadores como reducciones de clics en simulaciones de phishing, aumentos de reportes proactivos, percepciones de riesgo, esto es bien importante, ¿no? El riesgo humano. Y además esto, fíjense que permite mostrar un retorno de la inversión, permítame llamarle cultural, que es algo que pocas empresas logran medir, ¿eh? No sé si ustedes han tenido esta fortuna, pero tener este retorno de la inversión en términos de cultura de seguridad es bien interesante. Y luego un acompañamiento real, no solamente aquí tienes tu reporte, ahí muere, no nos vemos el siguiente año. No, 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 la verdad es que sí buscamos ser un aliado estratégico, acompañar al cliente para diseñar, para lanzar, para ajustar la estrategia, para involucrar el liderazgo, nuevamente, recursos humanos, áreas críticas y que la seguridad sea un tema transversal, que no sea un tema aislado, ¿no? Y la visión estratégica, que esto es bien importante. Vemos la cultura de seguridad como un pilar dentro de una estrategia global de la organización. Para nosotros la concientización no es un check de cumplimiento, es una herramienta que realmente nos ayuda a reducir riesgos, a proteger la reputación y fortalecer la confianza de nuestros usuarios, de nuestros consumidores. Al final lo que buscamos es que su organización sea percibida como un digitalizador seguro, no nada más que me protejo, sino como que brinde una exposición positiva a sus consumidores, a sus clientes, ¿no? Entonces, integramos tecnología, integramos metodología, integramos cultura para que las personas no sean el eslabón más débil, sino que sean la primera línea de defensa, ¿vale? Resultados que podemos obtener. Les quiero compartir un caso real, reciente. Eh, Esta es una organización, sector financiero, 1,000 y cachito de empleados. Principal preocupación es la exposición al phishing y al error humano. Y ya habíamos probado plataformas automáticas de cursos, pero los resultados eran pues mínimos, ¿no? No veíamos realmente. Además, no tenían del todo estos indicadores, ¿no? Entonces, eso ayuda mucho. Entonces, pues había campañas con clics de campañas reales, pero no tenían mucho reporte proactivo. Entonces, ¿qué hicimos juntos? Pues iniciamos un diagnóstico cultural, ¿no? Medimos no solamente el conocimiento técnico, sino medimos percepciones, actitudes, niveles de confianza, y a partir de todo esto, pues ya comenzamos a diseñar una estrategia que fuera 100% personalizada a su realidad, a su contexto, ¿no? Empezamos con simulaciones realistas con correos, o sea, más creíbles, videos breves con lenguaje cercano, sesiones interactivas para líderes. Persona que empatice mucho ahí, pero es que es realmente bien importante esto. También cuando ellos empiezan a ver que existen áreas de oportunidad y dicen, no, sabes qué, me voy a poner las pilas y voy a hablar también ahora con mis usuarios, pues, a las áreas para permear el mensaje cambia muchísimo, ayuda muchísimo. Es clave dentro de esto. Empezamos con microcampañas temáticas por áreas clave y todo esto va acompañado de medición. Y al final, bien, después de 6 meses que nos encanta esto, pues tuvimos una reducción, perdón, del 72% en el clic de los usuarios.
en temas de phishing simulado. Incrementamos prácticamente el 300% en reportes de riesgo y participamos de áreas que antes no hablaban de seguridad, ¿no? Y empezó a cambiar esta percepción en esta fila de los, este tema de la responsabilidad, la seguridad es responsabilidad de todos. Y bueno, pues la verdad es que empezamos a cambiar eso justamente, ¿no? De que la gente dice, no, es que ese es un tema de sistemas, ¿no? Es mi responsabilidad. Entonces, sí, por supuesto, se puede medir puede cambiar la cultura. Ahora, beneficios que pueden tener, pues hay muchos, ¿no? Me parece que paulatinamente, como fuimos avanzando la charla, seguramente ustedes se quedarán con algunos temas que les pueden ser de utilidad. Pero sobre todo esto, la mejora del criterio individual. Es bien relevante. La mayor comunicación interna, la visibilidad de los riesgos. O sea, una cultura saludable genera conversaciones. Y ahí es donde nosotros creemos que el área de seguridad ya no es vista como la policía, sino como el aliado del negocio, ¿no? También tenemos que hacer cambiar ese mensaje. No sé que muchas veces como área de seguridad nos odian, ¿no? Pero cuando comenzamos a cambiar el chip y la forma en la que conectamos emocionalmente con las personas, créanme que hay una mayor apertura, ¿no? La detección temprana, por supuesto, y reducción de los impactos, la mayor alineación con sus objetivos de negocio, temas de cumplimiento, como lo podemos ver mucho más sólidos. En fin, hay muchas cosas que queremos compartir con ustedes que pueden ser de utilidad. Y bueno, antes que nada, les agradecemos muchísimo que nos haya hecho favor de compartir su tiempo, su espacio, su agenda estos 2 días. Ha sido maravilloso. Para las personas que no tuvieron la oportunidad de estar ayer con nosotros, vamos a hacerles llegar por correo electrónico la información, el acceso a las grabaciones. Vamos a preparar seguramente hacia la siguiente semana ya toda esta información para que ustedes la tengan listas. Pero por favor, si alguien tiene alguna duda, algún comentario, alguna inquietud respecto a cualquiera de las 4 charlas, mándenos un correo a contacto@capa8.com. Y bueno, respecto a, además de los incentivos beneficios de todos los registrados a este Innovaday que han tenido con las otras áreas, Capa 8 en temas de diagnósticos de cultura de seguridad les queremos otorgar esto. Un diagnóstico que sea gratuito, personalizado, que incluye lo que ven en la pantalla, ¿no? Un cuestionario de autoevaluación, hablamos con sus líderes clave, los concientizamos, les damos un resumen con hallazgos con base en este diagnóstico que hicimos, con recomendaciones puntuales, inclusive un nivel de madurez que les diga, mira, pues estás aquí y tienes estas áreas de oportunidad, te recomendamos atender estos riesgos y lo puedes hacer de esta forma, y acciones prácticas que vayan alineados al negocio, que no necesariamente, esto es bien importante, no necesariamente tienen que hacer con nosotros. Pueden ustedes emplazarlas a través de iniciativas internas y empezar a avanzar en esto. Lo que queremos es que comience a emerger este tema de la cultura, ¿no? Entonces, pues con esto los invitamos a que por ahí escriban, a que nos contacten, que estemos en comunicación y terminamos con este mensaje que fue el título de la charla, ¿no? Los firewalls no piensan, tu gente en sí. Y sabemos, ¿no? Estamos hoy en un entorno lleno de muchas amenazas. La única defensa que es adaptable, que es empática y con criterio, pues es tu equipo humano, ¿no? Entonces, las mejores herramientas, por supuesto, sirven, pero no sirven si la persona al final que las utiliza, pues no está preparada para reconocer estas señales de alerta, para reportar incidentes o incluso para hacer las preguntas, que eso también es válido, ¿no? Las preguntas correctas. Entonces, cuando transformas tu cultura, pues transformas justamente tu primera línea de defensa. Pues listo, con esto terminamos. Les agradecemos mucho la atención y le cedo la palabra a Anita para cualquier duda o comentario. Gracias, Juan Pablo. Tenemos una pregunta en donde Huáscar nos dice, ¿cómo lo harías interesante para los usuarios? ¿O cómo haces para que se vuelva de interés para todos y o no solamente por un tema de cumplimiento? Sí, buena pregunta. Pasa recurrentemente. En primera instancia, voy a regresar un poco al tema del diagnóstico. Tenemos que entender cómo está conformada nuestra organización, cómo es entender la cultura de la organización. No hablo de cultura de seguridad, hablo de cultura organizacional. Y cuando entendemos esa cultura, podemos identificar incluso grupos de usuarios por edades, ¿no? Te puedes encontrar que hay generación, tu organización está conformada por baby boomers, con tanto porcentaje, ¿no? de población. Tienes una generación X, generación millennial. Oye, nos encontramos ya con esta reto de tener organizaciones hasta con 5 generaciones. Esto, ¿por qué hablo de esto? Porque es bien importante la forma en la que ellos perciben los valores o los aspectos que consideran importante en una organización. Por ejemplo, un baby boomer enaltece el valor de la lealtad. Una persona mucho más joven, el tema de la inmediatez es bien relevante. Entonces, esto es relevante porque ellos consumen la información también de forma diferente. Una persona baby boomer prefiere más leer, una persona más joven prefiere un video. Así,
¿no? Y que sea muy rápido, casi tipo TikTok. Cuando tenemos bien identificado esto y además tenemos también mapeados bien los riesgos a los que hay que atender, segmentamos. Y cuando segmentamos, acercas el contenido en la forma en que a la persona le va a ser más atractiva. Nuevamente, puede ser lectura para el baby boomer, puede ser un video para la persona más joven. Eh, Te voy a decir una cosa además, y agradezco mucho la pregunta. El juego es algo fundamental dentro de cualquier estrategia de concientización. Mientras más lo hagas lúdico, todas estas estrategias de, de ludificación o de gamification, son bien relevantes. Entonces, hay muchas plataformas y herramientas que te permiten jugar con los usuarios para aprender, para incentivar. Desde niños aprendimos jugando, ¿no? Es la forma más interesante en que retienes, por una parte. Y por otra, si identificas también que hay aspectos que el usuario se puede llevar a su casa, a su hogar, para compartir con la familia, cambia el chip y conectas emocionalmente. Entonces, esas serían mis principales recomendaciones. Si tuviéramos que sintetizar, enlistar en tres, cuatro acciones concretas, serían: segmenta bien a tu organización, ya que entendiste muy bien los riesgos, acerca el contenido en el lenguaje que mejor se adapte a su generación y a su cultura, y hazlo emocionalmente que conecte y que sea divertido. Muchas gracias, Juan Pablo. Pues me parece que ya no tenemos preguntas. Gracias por esta charla que acabas de compartir, que como siempre lo hemos dicho, para nosotros la ciberseguridad no es únicamente un tema tecnológico, es un tema de tres aristas en donde la cultura de seguridad, la forma como educamos, capacitamos y concientizamos a nuestros equipos de trabajo, pues se convierte en una de las capas muy importantes que muchas veces olvidamos y que buscamos ahora pues enfatizar su importancia con esta sesión. Y a todos los que nos acompañaron el día de hoy y también el día de ayer, les agradecemos mucho su presencia, que nos hayan abierto este espacio en su agenda. Con mucho gusto les vamos a hacer llegar los enlaces de las grabaciones y estaremos atentos para irlos acompañando en caso de ser de su interés alguno de estos temas que se abordaron en estos 2 días del Innova Day. Muchísimas gracias y los invitamos a nuestro Innova Day del próximo año. Recuerden, lo hacemos 2 veces al año, entonces por ahí del mes de enero estarán encontrando noticias sobre el nuevo Innovadit de 2026 que estaremos llevando a cabo por ahí del mes de febrero. Muchísimas gracias a todos, gracias por su asistencia y ha sido un placer estar con ustedes. Gracias, Juan Pablo. Gracias, Ana. Veo que también hay algunas preguntas, Ana, adicionales. Ah, no, Más me bien, parece que además son agradecimientos. Muy bien, pues perfecto, gracias. Hasta luego. gracias, Huáscar, gracias, Roberto, Sergio, gracias a todos. Que tengan un muy buen viernes y feliz fin de semana. Igualmente, hasta luego.